Sabrina siempre ha creído que su matrimonio con Connor era un ejemplo de relación perfecta. 35 años juntos, 2 hijos que hacía tiempo que habían formado sus propias familias, una acogedora casa en las afueras, todo era exactamente como ella lo había soñado en su juventud. En esta gélida mañana de febrero, regaba como de costumbre sus orquídeas favoritas en el alféizar de la ventana de la cocina. Durante 15 años, estas flores habían sido su orgullo. Connor le había regalado la primera en su 20º aniversario de boda. Fuera de la ventana caían copos de nieve que convertían su cuidado jardín en un cuento de hadas invernal. Sabrina dejó el pulverizador y se quedó pensativa. Algo había cambiado en sus vidas últimamente, pero no sabía qué era. Connor se había vuelto distante. A menudo se quedaba hasta tarde en el trabajo y cuando volvía a casa apenas hablaba. Tal vez haya un problema en la empresa, susurró para sí misma, tratando de alejar sus pensamientos preocupantes. El silencio de la cocina se vio interrumpido por una aguda llamada telefónica. Sabrina dio un respingo. No le gustaba que la distrajeran de sus pensamientos. Un número desconocido apareció en la pantalla. «¿Diga?», contestó, secándose las manos en el delantal, aún húmedas por el riego. «Señora Wilson», dijo la voz oficial, «llama desde el Hospital Central de la ciudad». Sabrina sintió un escalofrío. «Sí, soy yo. ¿Le ocurre algo? Su marido, el señor Connor Wilson, acaba de ser ingresado por un presunto infarto. Ahora mismo está en la unidad de cuidados intensivos. Necesitamos que venga para completar el papeleo». El mundo pareció detenerse. Sabrina sintió que las piernas le fallaban y se hundió pesadamente en la silla más cercana. Pero, ¿cómo es posible? Se ha ido a trabajar, todo iba bien. Al señor Wilson lo trajo una ambulancia de la oficina. Por favor, venga lo antes posible. Unidad de cuidados intensivos, 5ª planta. Sabrina escribió mecánicamente la dirección del hospital, aunque sabía exactamente dónde estaba. Era donde habían nacido sus 2 hijos. Después de terminar la conversación, se quedó sentada unos minutos, intentando ordenar sus pensamientos. «Tengo que llamar a mis hijos», fue el primer pensamiento claro que se le ocurrió. Con dedos temblorosos, marcó el número de su hija. «¿Mamá?», respondió Rebeca alegremente. «Me alegro tanto de que llames. Estaba a punto de...» «Becky», la interrumpió Sabrina, tratando de sonar tranquila. «Papá no está bien. Está en el hospital». «¿Qué?». La voz de su hija cambió al instante. «¿Qué ha pasado? Está vivo. Ha tenido un infarto. Voy para allá. ¿Puedes venir?». «Por supuesto, saldré del trabajo y llegaré en 1 hora. ¿Vas a conducir sola? ¿Quieres que te recoja?». Sabrina negó con la cabeza, aunque su hija no podía verlo. «No, estaré bien. Ven al hospital. Y llama a tu hermano, ¿vale? Yo, ahora mismo, no puedo hacerlo». Tras terminar la conversación, Sabrina se acercó al espejo del pasillo. Una mujer pálida con los ojos dilatados por el miedo la miraba. Se arregló mecánicamente un mechón gris que se le había caído del pelo, se quitó el delantal y buscó su abrigo. Cuando se puso al volante de su viejo Volvo, Sabrina recordó de pronto que llevaba meses pidiendo a Connor que le viera un médico. Se quejaba de fatiga y falta de aliento, pero siempre le daba largas. «Es el estrés del trabajo, cariño. Todo va bien». El trayecto hasta el hospital parecía interminable. Sabrina conducía despacio, demasiado despacio. Lo sabía cuando otros coches la adelantaban una y otra vez. Pero le temblaban tanto las manos que tenía miedo de acelerar. «Oh Dios, déjalo vivir», rezaba en su mente mientras se detenía en el siguiente semáforo. «Haré lo que sea para asegurarme de que viva». De repente, algo extraño pasó por su mente. La semana pasada, mientras limpiaba el despacho de Connor, encontró un recibo de un restaurante caro en el centro de la ciudad, donde ella y Connor no habían estado en 10 años. La fecha del recibo era el miércoles pasado.
el día que él había dicho que llegaría tarde a una reunión importante. Sabrina sacudió la cabeza para despejar los pensamientos. Ahora no era el momento de pensar en esas nimiedades. Lo importante era llegar al hospital. Aparcó en la entrada principal y respiró hondo varias veces para intentar calmarse. Fragmentos de pensamientos daban vueltas en su cabeza. Seguros, documentos, medicamentos. Parecía que el cerebro se aferraba deliberadamente a nimiedades cotidianas para no pensar en lo principal, lo que estaba ocurriendo en la unidad de cuidados intensivos. El vestíbulo del hospital olía a antiséptico y a café de máquina expendedora. Sabrina se dirigió a los ascensores, observando automáticamente cómo había cambiado el interior desde la última vez que había estado aquí. Parecía que hacía 5 años, cuando nació su primera nieta. 5ª planta. Unidad de cuidados intensivos. Sabrina se acercó al puesto de enfermeras sintiendo que el corazón le latía con fuerza. Buenas tardes, soy la SRA. Wilson. Me llamaron por mi marido. Sí, asintió la enfermera, hojeando unos papeles. Por favor, espere un momento, el médico estará con usted enseguida. Sabrina se sentó en una silla de plástico del pasillo. El tiempo se alargaba, convirtiéndose en una espesa melaza. Se miró las manos, que seguían temblando. El anillo de casada brillaba en su dedo anular, igual que hacía 35 años. De repente, se oyeron voces en la esquina del pasillo. Una voz de mujer, joven, histérica. Tengo derecho a saber qué le pasa. Tengo que estar a su lado. Sabrina levantó la vista. Lo que vio la dejó petrificada. Una mujer joven, una rubia esbelta vestida con un caro traje de negocios, se acercaba rápidamente a la sala de enfermeras. Sus tacones resonaban en el linóleo. Cálmese, le dijo la enfermera con severidad. Esto es la unidad de cuidados intensivos. Aquí no se puede gritar. Connor, el señor Wilson, tengo que verle. Sabrina sintió que se le iba la sangre de la cara. El mundo a su alrededor temblaba, pero se obligó a levantarse. Lentamente, como en un sueño, se dirigió al mostrador. Disculpe, dijo con voz sorprendentemente tranquila. ¿Conoce a mi marido? La mujer rubia se giró bruscamente. Por un momento, sus miradas se cruzaron y Sabrina vio en los ojos de la desconocida primero sorpresa, luego horror y después algo parecido a un desafío. ¿Su marido?, balbuceó la rubia, dirigiendo a Sabrina una mirada desdeñosa. Antes de que pudiera terminar, la puerta de la unidad de cuidados intensivos se abrió y un médico con un traje quirúrgico verde entró en el pasillo. SRA, Wilson, le dijo a Sabrina, ¿podría acompañarme, por favor? Tenemos que hablar del estado de su marido. Sabrina dio un paso adelante, pero la rubia agarró de repente al médico por la manga. Yo también quiero saber, tengo derecho a saber. ¿Y quién es usted? El médico frunció el ceño. Tartamudeó la rubia, soy su amiga íntima, muy amigo. Sabrina sintió que una frialdad se extendía por su pecho. Todos los detalles se juntaron de repente en una sola imagen. Los regresos tardíos del trabajo, el recibo del restaurante, las corbatas nuevas que no se había comprado, las extrañas llamadas durante las cuales él entraba en otra habitación. Por favor, le pidió al médico sin mirar siquiera a la mujer rubia. ¿Qué le pasa a mi marido? El médico los condujo a su despacho, una pequeña habitación con una ventana que daba al patio nevado del hospital. La rubia intentó seguirlo, pero la enfermera le cerró el paso con firmeza. Solo familiares. Lo último que oyó Sabrina antes de que se cerrara la puerta fue un grito histérico. «¡Le quiero! ¡No tiene derecho!». Sabrina se desplomó en una silla frente a la mesa del médico. Solo había un pensamiento en su cabeza. 35 años, 35 años de mi vida. ¿Y todo fue una mentira? Señora Wilson, la voz del médico la devolvió a la realidad. Su marido ha sufrido un grave ataque al corazón. Ahora está estabilizado, pero...
Escuchó los términos médicos, asintió con la cabeza, pero en realidad no entendía casi nada. El rostro de aquella mujer rubia se alzaba ante sus ojos, joven, hermosa, segura de sí misma. Es necesaria una operación urgente, se oyó decir a sí misma. Tiene que firmar el consentimiento. Sabrina cogió mecánicamente el bolígrafo, con la mano suspendida sobre el papel. «Hábleme», preguntó de repente, «de esa mujer. ¿Viene a menudo a su consulta?» El médico enarcó las cejas, sorprendido. «No lo sé, señora Wilson. No es asunto mío. Lo principal ahora es salvar a su marido». Sabrina asintió y firmó el documento. Luego otro y otro. El seguro, el consentimiento para una transfusión de sangre, una lista de posibles complicaciones. Cuando salió del despacho, la mujer rubia ya no estaba en el pasillo. En su lugar, Rebeca, su hija mayor, estaba de pie junto a la enfermería. «¡Mamá!». Rebeca corrió hacia ella, abrazándola. «¿Qué le pasa a papá? ¿Cómo está?». Sabrina abrazó a su hija y sintió que las lágrimas le corrían por las mejillas. «Todo va a salir bien, cariño», susurró. Pero en el fondo, sabía que nada volvería a ser igual. Nunca más. En el pasillo del hospital se oían voces apagadas y el ruido del personal médico al caminar. Sabrina estaba sentada en una incómoda silla de plástico, aferrada a un gastado bolso de cuero, su fiel compañero durante los últimos 15 años. Dentro estaban todos los documentos importantes de su familia: certificado de matrimonio, pólizas de seguro, documentos de la casa, todas las cosas que había cogido automáticamente cuando salió corriendo de casa tras la llamada del hospital. Rebeca, su hija mayor, estaba sentada a su lado, tocando nerviosamente la correa de su bolso. Tenía 32 años, pero ahora parecía tan joven y asustada como cuando era una niña que temía las tormentas. «¿Qué tal un café?», sugirió Rebeca en voz baja, mirando a su madre con preocupación. «No has comido nada desde esta mañana». Sabrina negó con la cabeza. Pensar en comida le producía náuseas. Aún podía ver la cara de la joven rubia que con tanta confianza se había autoproclamado amiga íntima de Connor. ¿Quién era? ¿Hace cuánto tiempo? ¿Por qué? «Señora Wilson», sonó de pronto la voz de la enfermera. «El doctor quiere hablar con usted». Sabrina se levantó, sintiendo que le temblaban las rodillas. Rebeca intentó seguirla, pero la enfermera la detuvo con un gesto. «Solo la señora Wilson, por favor». El despacho del médico era pequeño y estaba muy bien iluminado. El doctor Peterson, un hombre mayor con ojos amables detrás de unas gafas de montura fina, le indicó que se sentara. «La operación fue un éxito», empezó sin preámbulos. «Pero las próximas 48 horas serán críticas. Tenemos que...». Le interrumpió un golpe seco en la puerta. Sin esperar respuesta, irrumpió en el despacho la misma rubia, acompañada ahora por un hombre alto con un traje caro. «Disculpe», dijo el hombre con frialdad, «soy Michael Brown, el abogado del señor Wilson, y esta es la señorita Catherine Pierce. Tengo derecho a conocer su estado», le interrumpió la rubia acercándose a la mesa del médico. «Soy su prometida». Sabrina sintió que la sangre se le escurría de la cara. ¿Prometida? Miró su anillo de boda, la fina alianza de oro que Connor le había puesto en el dedo 35 años atrás. «Disculpe», interrumpió el médico, «pero solo puedo hablar del estado de un paciente con los miembros de su familia». Catherine soltó una carcajada aguda y desagradable. «Oh, esta mujer no será pronto un miembro de la familia. Connor va a pedir el divorcio. ¿No es cierto, señor Brown?». El abogado se aclaró la garganta. «Sí, tengo los papeles preliminares». Sabrina sintió que se le enfriaban las entrañas. Abrió lentamente el bolso y sacó una carpeta azul. «Aquí está nuestro certificado de matrimonio». Su voz sonó sorprendentemente tranquila. 35 años juntos. Aquí están los documentos de la casa, propiedad conjunta. Aquí hay una póliza de seguros de la que soy la única beneficiaria. Y aquí»,
Sacó el último documento. Hay un poder notarial para representar los intereses de mi marido en caso de incapacidad. Lo firmé el año pasado y lo firmé ante notario. Catherine palideció, pero se recompuso rápidamente. ¿Crees que estos papeles significan algo? Connor me quiere. Llevamos juntos 1 año y medio. Me compró un piso en el centro, viajamos juntos. 1 año y medio, preguntó Sabrina en voz baja. ¿Así que estuviste con él en París el verano pasado? ¿Cuando dijo que iba a una conferencia de negocios? El despacho se quedó en silencio. Incluso el abogado parecía confuso. S.R.A. Wilson, empezó a decir con cautela. Quizá deberíamos hablar de esto en un ambiente más... No, le interrumpió Sabrina poniéndose en pie. No deberíamos. Soy su legítima esposa. Y ahora mismo, lo único que me interesa es su salud. Volvió al médico. ¿Cuándo podré verle? Dentro de unas horas, cuando se recupere de la anestesia, contestó el doctor Peterson, pero solo por poco tiempo. Catherine dio un paso adelante. Yo también quiero verlo. No tienes derecho, sí lo tengo, replicó Sabrina con calma. Y si no dejas de causar problemas, llamaré a seguridad. Salió del despacho aferrando con fuerza el expediente. Rebeca la esperaba en el pasillo. Rebeca, ¿mamá? ¿Qué está pasando? ¿Quién es esa mujer? Sabrina miró a su hija, que se parecía tanto a Connor con sus ojos marrones y su barbilla testaruda. Tu padre, se interrumpió, tiene otra mujer. Rebeca se quedó paralizada con los ojos muy abiertos. Papá nunca la tiene, contestó Sabrina en voz baja. Y parece que desde hace mucho tiempo. Se hundió en una silla, sintiéndose de pronto terriblemente cansada. 35 años de matrimonio, 2 hijos, 3 nietos. De repente todo parecía tan frágil como un castillo de naipes. ¿Qué vas a hacer?, susurró Rebeca, sentándose a mi lado. ¿Ahora? Esperar a que tu padre vuelva en sí, y luego... Sabrina negó con la cabeza. Luego ya veremos. Catherine y la abogada salieron de la consulta del médico. La joven lanzó una mirada de odio a Sabrina y caminó rápidamente por el pasillo, con los tacones repiqueteando estrepitosamente en el suelo. Señora Wilson, le dijo el abogado, todavía tenemos que discutir algunos asuntos legales. Ahora no, le interrumpió Sabrina. Mi marido acaba de someterse a una grave operación. Todo lo demás puede esperar. El abogado asintió y siguió a Catherine a la salida. Rebeca apretó la mano de su madre. ¿Llamo a Mark?, preguntó refiriéndose a su hermano pequeño. No, respondió Sabrina tras una pausa. Todavía no. Deja que termine su conferencia en Boston. Ya tendrá tiempo de enterarse. Se quedó callada, mirando por la ventana. La nieve caía fuera del cristal, convirtiendo el patio del hospital en un cuento de hadas. En algún lugar, en el quirófano, estaba el hombre al que había amado durante la mayor parte de su vida. Un hombre que había traicionado su confianza, pisoteado sus recuerdos comunes y tachado todo lo que habían construido juntos. La enfermera les trajo café. Rebeca cogió las 2 tazas y le dio una a su madre. «Bebe esto, por favor. Necesitas fuerzas». Sabrina bebió mecánicamente el líquido caliente. No lo probó. Por su mente pasaron fragmentos de recuerdos. Su primera cita, su boda, el nacimiento de sus hijos, las vacaciones, las celebraciones familiares. ¿Cuándo se había torcido todo? ¿Cuándo había pasado por alto las primeras señales? El mes pasado se compró un traje nuevo, uno caro, de un diseñador famoso. Dijo que era para reuniones importantes con clientes, y yo también le aconsejé que se comprara una corbata a juego. Se le quebró la voz. Rebeca abrazó a su madre. «Mamá, no...» «Y perfume», continuó Sabrina, como si no oyera a su hija. «Perfume nuevo. También pensé en lo bueno que era que empezara a prestar más atención a su aspecto, y él se cubrió la cara con las manos. Sus hombros temblaban con sollozos silenciosos. «Señora Wilson», reapareció la enfermera. «Su marido está al llegar.
¿Quiere verle? Sabrina se levantó lentamente y se secó las lágrimas. Sí, por supuesto. Mamá, Rebeca le cogió la mano. Quizá no deberías. Estás tan emocionada. Tengo que hacerlo, respondió Sabrina con firmeza. Tengo que mirarle a los ojos. En la unidad de cuidados intensivos se oía el suave pitido de los equipos médicos. Connor yacía en la cama, enredado entre tubos y sensores. Tan pálido, tan indefenso, nada que ver con el hombre seguro de sí mismo que había conocido. Sabrina se acercó. Tenía los ojos cerrados, pero su respiración era más tranquila. «¿Connor?», le dijo en voz baja. Él abrió los ojos lentamente. La miró desenfocadamente durante unos segundos y luego movió los labios. «Sabrina». Su voz era débil, ronca. «¿Estás aquí?» «Sí, estoy aquí», respondió ella cogiéndole la mano. En su dedo anular brillaba un anillo de casada, igual que el de ella. «Soy tu mujer. ¿Te acuerdas?». Intentó decir algo, pero tosió. La enfermera se acercó desde el otro lado de la cama. «No hable demasiado, necesita descansar». Sabrina asintió. «Lo sé. Solo quería que supiera que estoy a su lado». Notó el cambio en sus ojos, un destello de miedo. ¿Podría estar pensando en Catherine? ¿En todos sus secretos que ahora estaban al descubierto? «Descansa un poco», le dijo, soltándole la mano. «Hablaremos más tarde. Hablaremos de todo». Salió de la habitación tambaleándose. Rebeca la esperaba en el pasillo. «¿Cómo está?» «Está vivo», respondió Sabrina brevemente. «Y eso es lo principal. Todo lo demás puede esperar». Se sentó en la silla y sacó el teléfono del bolso. Decenas de llamadas perdidas de amigos de Connor, de familiares, de compañeros. Las noticias vuelan en una ciudad pequeña. «Rebeca», dijo despacio, «por favor, llama a tía Mary. Dile que papá va a estar bien. Y no digas nada más. Por ahora». La hija asintió y se alejó con el teléfono. Sabrina permaneció sentada, mirando la puerta de la sala. Detrás de esa puerta estaba el hombre que había conocido, o creía haber conocido, durante toda su vida adulta. Un hombre que resultó ser una persona completamente distinta. A la mañana siguiente, el pasillo del hospital se llenó de sonidos familiares. El crujido de los zapatos de las enfermeras sobre el linóleo, las conversaciones amortiguadas de los visitantes y el timbre de los teléfonos en el puesto de la enfermera de guardia. Sabrina no salió del hospital en toda la noche, dormitando unas horas en una silla incómoda. Rebeca se fue a casa hacia medianoche. Tenía que cuidar de los niños. El reloj marcaba las 7:30 cuando una enfermera trajo a Sabrina una taza de café. «Beba esto, señora Wilson. Lleva aquí desde ayer. Gracias». Sabrina tomó la bebida caliente con manos temblorosas. «¿Cómo se encuentra?» «Estable. El médico vendrá pronto con su ronda matutina». Sabrina asintió, dando un pequeño sorbo. El café estaba demasiado caliente y dulce, pero eso no importaba. Lo que importaban eran los papeles de su bolso, los documentos que había estado releyendo toda la noche mientras su marido dormía bajo los efectos de los sedantes. De repente, una voz familiar procedente de la recepción llamó su atención. «Busco a la SRA, Wilson. Soy su mejor amiga, Helen Thompson». Sabrina se levantó. Helen había trabajado con Connor en el banco durante los últimos 20 años. Si alguien podía saber algo de su vida secreta, era ella. «Helen», gritó Sabrina. Su amiga subió rápidamente las escaleras, con el pelo habitualmente impecable un poco despeinado y los ojos preocupados. «Dios mío, Sabrina, acabo de enterarme. ¿Cómo está?» «Está estable», repitió Sabrina mecánicamente las palabras de la enfermera. «Pero, Helen, tenemos que hablar». Entraron en una pequeña sala con una máquina de café. Sabrina respiró hondo. «¿Sabías algo de ella?» Helen se quedó helada. «¿Sobre quién?» «Sobre Catherine Pierce, una joven rubia, trabaja como agente inmobiliaria. Vino ayer y dijo que era la prometida de Connor». La cara de Helen cambió.
Se hundió lentamente en una silla. Oh, no, esperaba que nunca. Así que lo sabías. Sabrina sintió que se le revolvían las tripas. Todo este tiempo lo supiste y guardaste silencio. Sabrina, escucha. Helen le tendió la mano, pero su amiga la apartó. Lo descubrí por accidente, hace 6 meses. Los vi juntos en un restaurante. Connor me suplicó que no te lo dijera. Dijo que no era nada serio, que lo arreglaría. ¿No iba en serio? Sabrina se rió amargamente. Dijo que llevaban juntos 1 año y medio, que le compró un apartamento, que se va a divorciar. Helen se puso pálida. ¿Qué? No, eso es imposible. Él no... ¿Por qué es imposible?, la interrumpió Sabrina. Porque llevamos 35 años casados, porque tenemos hijos y nietos, porque parecíamos felices. Se le quebró la voz. Helen intentó abrazar a su amiga, pero ésta se apartó. No lo hagas. Será mejor que me cuentes todo lo que sabes. Tengo derecho a saberlo. Helen suspiró. No sé mucho. Trabaja para la agencia inmobiliaria Golden Key. Nos conocimos cuando el banco empezó a trabajar con ellos en las hipotecas. Es joven, ambiciosa y muy persistente. ¿Persistente?, volvió a preguntar Sabrina. ¿Qué quieres decir? Bueno, Helen vaciló. Se rumoreaba que siempre conseguía lo que quería, y no siempre por las buenas. Algunos decían que su objetivo eran los hombres casados con éxito. Sabrina sintió que las náuseas se le acercaban a la garganta. Y tú sabías todo esto, pero no me dijiste ni una palabra. Tenía miedo de hacerte daño, respondió Helen en voz baja. Y de verdad creía que Connor entraría en razón. En ese momento, una enfermera apareció en el pasillo. Señora Wilson, su marido está despierto y pregunta por usted. Sabrina se levantó lentamente. Tengo que irme. Sabrina. Helen la agarró del brazo. ¿Qué vas a hacer? Lo que tenía que haber hecho ayer, respondió Sabrina, sacando una carpeta de documentos de su bolso. Hablar con mi marido. La sala estaba en silencio, solo los monitores pitaban sin cesar. Connor tenía mejor aspecto que ayer, menos pálido, más concentrado. Cuando Sabrina entró, él intentó sentarse, pero ella lo detuvo con un gesto. No lo hagas, tienes que descansar. Sabrina tenía la voz ronca. Ia, no lo hagas, repitió ella sentándose a su lado. Lo sé todo sobre Catherine. Connor cerró los ojos. Un calambre le recorrió la cara. No es lo que piensas. ¿Qué se supone que debo pensar?, preguntó Sabrina con calma. ¿Que mi marido me ha estado engañando durante 1 año y medio con una mujer que vale para ser su hija? ¿Que le compra apartamentos y la lleva de viaje mientras yo le espero en casa? ¿Que él... ¡Basta!, gimió Connor. Por favor, me duele la cabeza. Oh, ¿te duele la cabeza? Sabrina sintió que le hervían las entrañas. ¿Y mi corazón, no te duele? Abrió la carpeta y sacó el primer documento. Aquí está su extracto bancario. 3 transferencias de $50,000 cada una a nombre de Catherine Pierce. ¿Es para el apartamento? Connor permaneció en silencio. Sabrina sacó el siguiente papel. Y aquí hay una reserva de hotel en París, una suite para 2. Y aquí dijiste que ibas a una conferencia. ¿De dónde has sacado estos documentos?, susurró Connor. ¿Acaso importa? Sabrina sonrió con amargura. ¿Sabes qué es lo peor? No es la traición, no es la mentira. Es el hecho de que ibas a robarme. Puso el último documento sobre la cama. Un borrador de tu testamento, donde cedes todas tus propiedades a una organización benéfica, la cual, resulta, está registrada a nombre de Catherine. Connor intentó coger el papel, pero Sabrina fue más rápida. No te preocupes, ya me he puesto en contacto con un abogado. Todas las cuentas están bloqueadas. Todos los bienes están bajo arresto. Ahora no podrás. La interrumpió un pitido agudo del monitor. Connor se agarró el pecho, con el rostro distorsionado por el dolor. Las enfermeras entraron corriendo en la habitación. ¿Qué ha pasado? Señora Wilson, tiene que salir.
Sabrina se levantó lentamente. Por supuesto, ya se lo he contado todo. Helen la esperaba en el pasillo. Dios mío, ¿qué ha pasado? ¿Hay tantos médicos allí? Supongo que la verdad era demasiado dolorosa, respondió Sabrina con calma. Sabes, todavía me siento culpable, no por decir la verdad, sino por no haberme dado cuenta antes de la mentira. Se sentó en una silla, alisándose la falda con manos temblorosas. ¿Te acuerdas de nuestra boda? Eras mi dama de honor. Connor dijo entonces, te amaré para siempre. Y yo le creí. Sabrina. No, déjame terminar. ¿Sabes cuál es la peor parte? Que aún lo amo, a pesar de todo esto, y me odio por ello. En ese momento, la puerta de la sala se abrió. El doctor salió. S.R.A. Wilson. Su marido ha tenido otro ataque. Lo hemos estabilizado, pero ¿va a morir?, preguntó Sabrina sin rodeos. No si no tiene más estrés. La miró el médico con severidad. Comprendo tus sentimientos, pero su salud es lo más importante ahora mismo. Sabrina asintió. Por supuesto. Lo comprendo. Se volvió hacia Helen. Vamos a mi casa. Necesito cambiarme. Y necesito tu ayuda. ¿Cómo? Necesito revisar su despacho, encontrar todos los documentos, todas las pruebas, antes de que su amante llegue a ellos primero. Salieron del hospital al aire helado. La nieve había cesado, pero el cielo permanecía pesado y gris, como su vida ahora. ¿Sabes?, dijo Helen de repente, eres la mujer más fuerte que conozco. Sabrina negó con la cabeza. No, solo soy la más traicionada, y no voy a dejar que me arrebaten mi dignidad. Se puso al volante y se abrochó mecánicamente el cinturón de seguridad. Le esperaba un largo día, y una vida aún más larga que ahora tendría que reconstruir. En ese momento, su teléfono se iluminó. Un mensaje de un número desconocido. Soy Catherine. Tenemos que hablar. Connor me pertenece. Sabrina borró el mensaje sin contestar. En el espejo retrovisor vio su reflejo, una cara cansada, pelo gris, arrugas alrededor de los ojos. Pero había un fuego en esos ojos que no había estado allí antes. ¿Estás en casa?, preguntó Helen. Sí, respondió Sabrina, arrancando el coche. En casa, mientras siga siendo mi hogar. El despacho de Connor siempre había sido un territorio prohibido para Sabrina. Durante 35 años había respetado su espacio personal, nunca se había inmiscuido en sus asuntos y había confiado en él incondicionalmente. Ahora, de pie frente a la enorme puerta de roble con la llave en la mano temblorosa, se sentía como una ladrona en su propia casa. ¿Estás segura de que quieres hacer esto?, le preguntó Helen en voz baja, de pie junto a ella. ¿No deberíamos esperar a un abogado? Sabrina negó con la cabeza. No, necesito saber toda la verdad, ahora mismo. La cerradura hizo clic y la puerta se abrió. El despacho los recibió con un orden perfecto, todo en su sitio, ni un solo papel sobre la mesa. Típico de Connor, meticuloso hasta el extremo. ¿Por dónde empezamos? Helen miró a su alrededor. Por el ordenador. Sabrina se acercó con decisión al escritorio. Siempre guarda los documentos importantes en formato electrónico. Encendió el ordenador y se quedó paralizada ante la pantalla de inicio de sesión. Dios mío, ¿cuál podría ser la contraseña? Prueba con la fecha de la boda, sugirió Helen. Demasiado fácil, sonrió Sabrina con amargura. Es banquero, ¿recuerdas?, pensó, tamborileando con los dedos sobre la mesa. De repente sus ojos se posaron en una fotografía enmarcada, la foto de su boda, ella con un vestido blanco, él con esmoquín, los dos tan jóvenes, tan felices. El paraíso, dijo de repente. El hotel de las Maldivas donde pasamos la luna de miel. Él siempre decía que era el paraíso en la tierra. La contraseña funcionó. La pantalla cobró vida, mostrando un escritorio con carpetas bien ordenadas. «¿Conoces bien a tu marido?», dijo Helen. «Creía que sí», respondió Sabrina en voz baja, abriendo la primera carpeta.
Durante las 2 horas siguientes, revisaron metódicamente los archivos, extractos bancarios, contratos, correos electrónicos. Con cada nuevo documento, el rostro de Sabrina se ponía cada vez más tenso. «Dios mío», susurró, mirando otro extracto. «¿Ves estas cantidades? Le enviaba dinero todos los meses, regularmente, como un sueldo». Helen se inclinó más cerca. $5,000. ¿Cada mes? ¿De dónde sale tanto dinero? De nuestra cuenta conjunta. Sabrina abrió otro documento. Mira, retiró un poco sin que me diera cuenta. 3,000 aquí, 2,000 allá. Y yo que pensaba que era para los negocios. Se echó hacia atrás, cerrando los ojos. ¿Cómo pude estar tan ciega, tan crédula? No estás ciega, argumentó Helen. Simplemente le querías y confiabas en él. Eso no es un delito. Pero, ¿por qué él? La voz de Sabrina temblaba. Nos iba tan bien. Éramos felices. Al menos yo creía que... En ese momento, su teléfono vibró. Un mensaje de Rebeca. «Mamá, papá ha recuperado la conciencia. Los médicos dicen que su estado es estable. ¿Vienes?» Sabrina colgó el teléfono sin contestar. Abrió la siguiente carpeta del ordenador y se quedó paralizada. ¿Qué es esto? Había fotos en la pantalla, docenas de fotos de Connor y Catherine, restaurantes, hoteles, playas. Parecían tan felices, tan enamorados, como lo habían estado él y Sabrina. «¿Por qué guardó esto aquí?», susurró. «Sabía que yo podría encontrarlo. Tal vez quería que lo encontraras», dijo Helen en voz baja. Quizá estaba cansado de mentir. Sabrina cerró la carpeta de fotos y abrió su correo electrónico. Cientos de correos electrónicos de Catherine, de negocios, personales, íntimos. «Cariño, estoy deseando volver a verte. ¿Cuándo vas a decirle por fin la verdad? Quiero estar contigo para siempre. Ya basta». Sabrina cerró bruscamente el correo electrónico. «Tengo que llamar al banco». Marcó el número de su banquero familiar. «Señor Johnson, soy Sabrina Wilson. Necesito su ayuda». La conversación duró casi 1 hora. A cada minuto que pasaba, el rostro de Sabrina se volvía más y más sombrío. «¿Qué te ha dicho?», preguntó Helen cuando su amiga colgó por fin. «Connor pidió un préstamo contra nuestra casa». La voz de Sabrina era hueca. $500,000, y lo transfirió todo a una sociedad extraterritorial. «¿Pero cómo? ¿No necesita tu firma?» «Sí, la necesita». Sabrina se levantó y se acercó al archivador. «Y la tienen, solo que yo no lo puse ahí». Sacó una carpeta con un contrato de préstamo. En la última página estaba su firma, una copia perfecta de la auténtica. «Falsificó mi firma», susurró. «Dios mío, incluso hizo eso». Helen se acercó y abrazó a su amiga. «Sabrina, esto es un delito. Tienes que denunciarlo a la policía». «¿Y qué? ¿Meter al padre de mis hijos en la cárcel?» Sabrina se rió amargamente. «No, hay otra manera». Se sentó ante el ordenador y empezó a teclear rápidamente. «Bloquearé todas las cuentas, todos los bienes. No recibirá ni un céntimo hasta que solucionemos esto». En ese momento sonó el timbre. Helen miró por la ventana. Dios mío, era ella. Sabrina se asomó a la ventana. Catherine estaba en el umbral de su casa, acompañada por el mismo abogado del hospital. «Bien», dijo Sabrina con calma. «Es hora de conocer a mi rival cara a cara». Bajó las escaleras, enderezando la espalda y manteniendo la cabeza alta. Abrió la puerta y miró directamente a Catherine a los ojos. «¿En qué puedo ayudarla?» «Señora Wilson», interrumpió la abogada. «Hemos venido a recoger los efectos personales del señor Wilson». «¿Afectos personales?» Sabrina enarcó una ceja. «¿Por qué harían eso? Tengo un poder notarial». Catherine mostró el documento. «Connor lo firmó la semana pasada». Sabrina cogió el papel y lo estudió detenidamente. «Interesante. Y mi poder como su esposa legal tiene fecha del año pasado. Y tiene prioridad. Escucha». Catherine dio un paso adelante. «Te das cuenta de que esto se ha acabado, ¿verdad? Me quiere.
Quiere estar conmigo. ¿En serio? Sabrina sacó su teléfono y abrió una foto. ¿Y este recibo de la joyería? ¿Un anillo de diamantes de $30,000 es para ti? Catherine se estremeció. ¿Cómo has conseguido? Oh, no es lo único que he encontrado, sonrió Sabrina. ¿Quieres hablar de cuentas en paraísos fiscales? ¿Sobre firmas falsificadas? ¿De fraude crediticio? El abogado agarró a Catherine por el codo. No digas ni una palabra más. Así es, asintió Sabrina. Será mejor que te vayas. Y dile a Connor que espero su explicación, cuando salga del hospital, si es que sale. Les cerró la puerta en las narices y se volvió hacia Helen, que observaba la escena desde el último escalón. Dios, Sabrina, susurró su amiga, eres increíble. No, contestó Sabrina cansada. Solo defiendo lo que es mío por derecho, mi dignidad, mi hogar, mi vida. Volvió a su despacho y se sentó frente al ordenador. Ahora ayúdame a encontrar todos los documentos sobre sus negocios. Algo me dice que el apartamento de Catherine no es su única inversión secreta. Durante las horas siguientes, revisaron metódicamente todos los archivos, todos los documentos. La historia de la traición se desarrollaba ante ellas con todo detalle, desde los primeros encuentros inocentes hasta los complejos planes financieros. Mira, señaló Helen uno de los documentos. Él montó un negocio conjunto con ella, una agencia inmobiliaria. A su nombre, por supuesto, sonrió Sabrina con amargura. Y el dinero también es suyo, mi dinero. Abrió un programa bancario y empezó a hacer pedidos. Vale, todas las cuentas conjuntas están bloqueadas. Ahora las tarjetas de crédito. El teléfono volvió a vibrar. Esta vez era su hijo Mark. ¿Mamá? ¿Mamá? ¿Qué pasa? Rebeca dijo algo sobre papá y una mujer. Sabrina respiró hondo. Hijo, es una larga historia. Ven a casa y te lo contaré todo. Colgó el teléfono y miró a Helen. Lo peor es explicárselo a los niños. ¿Cómo les dices que su padre no es el hombre que creían que era? Son adultos, contestó Helen en voz baja. Lo entenderán. ¿Entender? Sabrina negó con la cabeza. Viví con él 35 años y no lo entendí. ¿Cómo iban a entenderlo? Se volvió hacia el ordenador, abriendo nuevos archivos. ¿Sabes qué es lo peor? Que todavía le quiero. Después de todo lo que ha hecho, todavía le quiero. Y me odio por ello. No pasa nada. Helen le apretó el hombro. El amor no desaparece de la noche a la mañana. Pero la confianza sí. Sabrina cerró el último expediente. Y eso es lo que más miedo me da de todo. Se levantó y se acercó a la ventana. Afuera ya estaba oscureciendo y los primeros copos de nieve volvían a caer al suelo. ¿Sabes lo que voy a hacer?, dijo de repente. Voy a pedir el divorcio, pero primero voy a quitarle todo lo que intentó robarme, cada centavo, cada propiedad, todo. ¿Y Catherine? ¿Qué pasa con Catherine? Sabrina se apartó de la ventana. Ella puede tenerlo, pero no mi dinero, ni mi casa, ni mi vida. Lo he construido todo durante demasiado tiempo como para regalárselo a un aventurero. El investigador privado Michael Reed no se parecía en nada a como Sabrina se había imaginado la profesión. Nada de largas gabardinas ni miradas sombrías. Ante ella se sentó un hombre pulcro, de mediana edad, con un caro traje de negocios, con más aspecto de director de banco que de investigador. Señora Wilson, dijo con calma y aire de negocios, tomando notas en un pequeño cuaderno. Cuéntemelo todo desde el principio. Estaban sentados en el salón de su casa. Helen se había marchado hacía una hora, prometiendo volver por la tarde. Sabrina sentía un extraño vacío en su interior, como si todas sus emociones se hubieran consumido en los últimos 2 días. ¿Desde cuándo exactamente?, preguntó. ¿Desde que me enteré de la aventura o desde que empezó? Desde el momento en que notó los primeros cambios en el comportamiento de su marido. Sabrina se quedó pensativa. Supongo que empezó hace unos 2 años. Connor empezó a llegar tarde del trabajo. A menudo se iba de viaje de negocios.
Se compró un teléfono nuevo. ¿Un teléfono nuevo?, interrumpió el detective. Cuénteme más cosas. Sí, asintió Sabrina. Dijo que era para el trabajo, un número aparte para clientes importantes. En aquel momento no le di mucha importancia. Se quedó callada, recordando todos aquellos pequeños detalles que ahora formaban un claro cuadro de traición. ¿Qué más? Reed la empujó suavemente. Trajes nuevos, perfumes caros, una suscripción al gimnasio. Sabrina sonrió amargamente. Un clásico del género, ¿no? El detective siguió tomando notas. ¿Y las finanzas? ¿Cuándo notó las primeras transacciones sospechosas? No me di cuenta, admitió Sabrina. Connor siempre se ha ocupado de nuestras finanzas. Confiaba plenamente en él. Y tenías razón al hacerlo, dijo Reed de repente. No te culpes. A la gente como tu marido se le da muy bien ocultar sus actos. Sacó varias carpetas de su maletín. Esto es lo que he encontrado en las últimas 24 horas. Su marido ha abierto varias cuentas en paraísos fiscales, pero esto es solo la punta del iceberg. Sabrina cogió el primer documento. ¿Qué quiere decir? Catherine Pierce. Reed abrió otra carpeta. 29 años, 3 matrimonios a sus espaldas, y todos con hombres mayores y ricos. ¿Qué? Sabrina sintió que se enfriaba por dentro. Sí, asintió el detective. Parece ser su especialidad. Conoce a hombres casados de éxito, tiene una aventura y luego se queda con su parte de la propiedad. Puso las fotografías sobre la mesa. 3 fotos de boda. En todas ellas, Catherine, joven y radiante, está junto a hombres mucho mayores que ella. ¿Qué les habrá pasado a estos hombres?, preguntó Sabrina en voz baja. El primero murió de un ataque al corazón un año después de la boda. El segundo se arruinó y desapareció. El tercero, se cayó Reed. El tercero se suicidó cuando descubrió que ella había vaciado todas sus cuentas. A Sabrina se le revolvió el estómago. ¿Y Connor? ¿Sabía algo de esto? El detective negó con la cabeza. Es muy buena cubriendo sus huellas. Cambia de nombre, de ciudad. Esta vez se presenta como Catherine Pierce, pero su verdadero nombre es Catherine Rodríguez. Sacó otro documento. Y aquí está lo interesante. Tu marido no es su primer cliente en esta ciudad. Hace un año tuvo una aventura con el dueño de una empresa de construcción, también casado, también mucho mayor. ¿Y qué pasó? Nada. Se encogió de hombros Reed. Su mujer contrató a un detective a tiempo. Descubrimos la trama, y la señorita Pierce, digamos que desapareció rápidamente, solo para reaparecer en su caso. Sabrina se levantó y se acercó a la ventana. Afuera hacía un hermoso día de primavera. El sol brillaba, los pájaros cantaban, todo estaba como siempre, pero su mundo se desmoronaba. ¿Qué debo hacer?, preguntó sin darse la vuelta. En primer lugar, Reed sacó otro documento. Tenemos que proteger su patrimonio. Ya he contactado con expertos financieros. Nos ayudarán a rastrear todas las transferencias y a recuperar el dinero. ¿Y Connor? Sabrina se volvió finalmente hacia el detective. ¿Qué va a pasar con él? Eso depende de ti, respondió Reed con suavidad. Tenemos pruebas de fraude, falsificación. Son delitos graves. Sugiere que lo llevemos a juicio. Sugiero que protejamos sus intereses, dijo el detective. Cómo lo haga depende de usted. En ese momento sonó el teléfono. Rebeca. ¿Mamá? La voz de la hija sonaba preocupada. Papá está despierto. Está preguntando por ti. Sabrina cerró los ojos. ¿Qué le has dicho? Que estabas ocupada. Mamá, parece muy enfermo y asustado. Claro que lo está, sonrió Sabrina con amargura. Su fraude ha quedado al descubierto. ¿Fraude?, volvió a preguntar Rebeca. ¿De qué está hablando? Sabrina miró al detective. Te llamaré más tarde, querida. Tengo una reunión importante. Colgó y volvió a sentarse en la silla. Cuéntamelo todo. Absolutamente todo lo que has encontrado. Durante las 2 horas siguientes,
Michael Reed le expuso metódicamente todo el plan. Documentos falsos, empresas ficticias, cuentas ocultas. Todo había sido pensado hasta el más mínimo detalle. Pero lo más interesante es esto, dijo el detective sacando la última carpeta. Parece que la señorita Pierce no trabaja sola. Tiene a toda una organización detrás de ella. Están especializados en este tipo de, digamos, divorcios complicados. ¿Una organización?, volvió a preguntar Sabrina. Querrás decir, sí, asintió Reed. Encuentran candidatos adecuados, hombres ricos, casados y de cierta edad. Luego les envían a sus agentes, hermosas mujeres jóvenes que saben cómo encantar a un hombre, y poco a poco les sacan todo, dinero, propiedades, negocios. Puso una fotografía sobre la mesa, un grupo de gente en una fiesta. Sabrina reconoció a Catherine. Estaba junto a un hombre mayor con un traje caro. ¿Quién es?, preguntó. David Morris, respondió el detective. Es dueño de una empresa de inversiones y, según nuestras informaciones, el organizador de toda la trama. Sabrina cogió la fotografía con manos temblorosas. ¿Y ahora qué? Ahora tenemos dos opciones, dijo Reed. La primera es presentar una denuncia policial. Tenemos pruebas suficientes para un caso penal. La segunda es utilizar esta información para negociar. ¿Negociar? Sí, asintió el detective. Podemos ofrecerles un trato. Devuelven todo el dinero y desaparecen de su vida. Si no... No terminó la frase, pero Sabrina lo entendió. De lo contrario, prisión. Y no solo por Catherine, sino también por Connor. Necesito tiempo, dijo, para pensarlo. Por supuesto, comenzó Reed a recoger los documentos. Pero no tardes demasiado. Esta gente es peligrosa. Pueden... Le interrumpió el timbre de la puerta. Sabrina se acercó a la ventana y se quedó paralizada. Dios mío. Catherine estaba de pie en el umbral de la puerta. Pero esta vez no era su abogado, sino el hombre de la fotografía, David Morris. No abras la puerta, dijo rápidamente el detective. Llamaré a la policía, pero Sabrina ya estaba caminando hacia la puerta. No. Quiero oír lo que tienen que decir. Abrió la puerta, mirando directamente a los ojos de sus B-Maps. ¿En qué puedo ayudarles? S.R.A. Wilson. Morris esbozó una sonrisa profesional. ¿Puedo pasar? Tenemos que hablar. ¿Sobre qué?, preguntó Sabrina con calma. Sobre cómo engaña a la gente, sobre sus planes fraudulentos. La sonrisa de Morris se tensó. No sé de qué estás hablando. Tú lo entiendes todo, lo interrumpió Sabrina. ¿Y sabes una cosa? Tengo una idea mejor. ¿Por qué no hablas con mi detective? Se hizo a un lado y Michael Reed apareció en la puerta. Buenas tardes, señor Morris. Hace tiempo que quería conocerle. La cara de Catherine cambió y agarró a Morris por el brazo. David, será mejor que nos vayamos. Es demasiado tarde, dijo Reed. Ya lo sabemos todo, sobre todos tus... Pobre. Morris intentó mantener la calma. Se trata de un malentendido. Solo hemos venido a discutir... ¿De qué exactamente?, le interrumpió Sabrina. ¿De cómo planeabas robarme el dinero? ¿O de cómo ibas a destruir mi vida? Sacó su teléfono. Tengo dos opciones. Primero, voy a llamar a la policía, ahora mismo, con todas las pruebas que ha reunido mi detective. ¿Y la segunda?, preguntó Catherine rápidamente. Sabrina sonrió. Vas a recuperar todo el dinero, hasta el último céntimo, y estarás fuera de nuestras vidas para siempre. Quiero todos los documentos de devolución sobre mi mesa mañana por la mañana. Morris y Catherine se miraron. Tenéis 5 segundos para decidiros, dijo Reed. Entonces llamaré a mis amigos de la policía. Bien, dijo Morris rápidamente. De acuerdo, lo recuperaremos. Y una cosa más, añadió Sabrina. Si vuelvo a ver a alguno de vosotros cerca de mi casa, de mi familia o de mi marido, todos los documentos irán a la policía. ¿Entendido? El sol se hundía lentamente bajo el horizonte, pintando el cielo de un rojo intenso,
mientras los miembros de la familia empezaban a llegar a la casa de los Wilson. Sabrina estaba de pie junto a la ventana del salón, observando cómo aparcaban los coches uno a uno. Llegaron Mark, su hijo menor, luego Rebecca y su marido, seguidos de Elizabeth, la hermana de Connor, y su marido Robert. ¿Seguro que quieres hacer esto hoy?, preguntó en voz baja Helen, que estaba a mi lado. ¿Quizá deberíamos esperar? Sabrina negó con la cabeza. No, tienen que saber la verdad, toda la verdad. Aferró con fuerza el expediente que le había traído el detective. Todo estaba allí. Las pruebas de la infidelidad de Connor, el fraude financiero, la historia de Catherine, toda la sucia verdad que estaba a punto de explotar, destruyendo su perfecta fachada familiar. Rebecca fue la primera en entrar en el salón. Tenía los ojos enrojecidos por las lágrimas. «Mamá, ¿qué está pasando? ¿Por qué has llamado a todo el mundo? Papá...» «Espera, querida», la interrumpió Sabrina con suavidad. «Vamos a esperar a todos». Mark fue el siguiente en entrar, alto y pareciéndose tanto a su padre que a Sabrina se le hundió el corazón. Le seguía su mujer, Sofía, de la mano de su hija Emma, de 5 años. «Emma no debería oír esto», dijo rápidamente Sabrina. «Sofía, ¿podrías llevarla arriba, a la habitación de los niños?» Sofía asintió, dándose cuenta de la gravedad de la situación. «Ven, querida, vamos a jugar a la habitación de tu abuela». Elizabeth y Robert fueron los últimos en entrar. Elizabeth, como siempre, estaba perfecta. Pelo perfecto, traje caro, collar de perlas. Inmediatamente se abalanzó sobre Sabrina. «¿Qué pasó? ¿Por qué está Connor en el hospital? ¿Y por qué no contestas al teléfono?» Sabrina respiró hondo. «Por favor, sentaos todos. Tenemos que hablar». Cuando todos estuvieron sentados, algunos en sillas, otros en el sofá, Sabrina permaneció de pie. Helen se trasladó en silencio a un rincón de la habitación, dispuesta a apoyar a su amiga, pero sin interferir. «Hace 2 días», empezó Sabrina, «Connor ingresó en el hospital con un ataque al corazón». «Lo sabemos», la interrumpió Elizabeth con impaciencia. «Pero ¿por qué no nos dejas verle? Porque es un traidor y un fraude», dijo Sabrina bruscamente. La habitación se quedó en silencio. Mark se levantó de un salto. «¿De qué estáis hablando? Mamá, es papá». Sabrina abrió la carpeta y empezó a sacar los documentos. «Aquí, mira. Todas las pruebas están aquí. Tu padre ha tenido una aventura durante 1 año y medio, con una joven llamada Catherine. Le compró un piso, la llevó de viaje, le hizo regalos caros». «No», susurró Rebecca. «Es imposible». «Tal vez». Sabrina puso las fotografías sobre la mesa. «Aquí están juntos en París, en Roma, en las Maldivas. Todos estos viajes de negocios fueron con ella». Elizabeth cogió las fotos con manos temblorosas. «Dios mío, Connor, ¿cómo pudiste? Pero eso no es todo», continuó Sabrina. «No solo era un traidor, nos estaba robando. Presentó extractos bancarios, documentos de transferencias, copias de firmas falsificadas, transfería propiedades a empresas fantasma, pidió préstamos contra nuestra casa, retiró dinero a cuentas en el extranjero». «¿Cuánto?», preguntó secamente Robert, banquero de profesión. «¿Cuánto robó?». «Según las primeras estimaciones, unos $2 millones». Mark se dejó caer en la silla, cubriéndose la cara con las manos. «No puede ser. ¿Papá? ¿Nuestro padre? ¿Y esta mujer?», intervino Rebecca. «Esta Catherine, ¿quién es?». Sabrina sacó el último informe del detective. «Una estafadora profesional. Esta no es su primera BE con un hombre rico casado. Forma parte de un grupo organizado especializado en este tipo de operaciones». «¿Y ahora qué?», preguntó Elizabeth en voz baja. «¿Qué vas a hacer?». «Ya lo he hecho», respondió Sabrina. «Contraté a un detective, reuní pruebas, bloqueé todas las cuentas, les obligué a devolver el dinero». «¿Y papá?». Mark levantó la vista. «¿Qué le va a pasar?».
Sabrina se volvió hacia la ventana. Depende de él. Y de lo que diga cuando salga del hospital. ¿Vas a pedir el divorcio?, preguntó Rebeca sin rodeos. No lo sé, respondió Sabrina con sinceridad. 35 años de matrimonio. No es fácil deshacerlo. Pero él, empezó Elizabeth, pero Sabrina la interrumpió. Sí, nos engañó, nos robó, rompió nuestra confianza, pero sigue siendo el padre de tus hijos, el abuelo de tus nietos. En ese momento, la risa de Emma llegó desde arriba. Todos levantaron la vista involuntariamente. Lo adora, dijo Sofía, que acababa de bajar. Siempre espera que venga su abuelo a leerle un cuento. Sabrina sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Por eso es tan difícil. No somos solo una pareja, somos una familia, una gran familia en la que todos estamos unidos. Pero no solo te traicionó a ti, dijo de pronto Mark. Nos traicionó a todos los presentes. Rebeca se acercó a su madre y la abrazó. Decidas lo que decidas, mamá, estamos contigo, ¿verdad? Miró a su hermano. Mark asintió, acercándose desde el otro lado. Por supuesto, somos tus hijos, y sabemos quién ha sido siempre la verdadera columna vertebral de nuestra familia. Elizabeth se levantó, aún con las fotos en la mano. Hablaré con él. En cuanto vuelva en sí, hablaré con mi hermano. Tiene que entender lo que ha hecho. No, dijo Sabrina con firmeza. Primero hablaré yo con él, yo sola, y luego ya veremos. Se acercó a la chimenea donde estaban alineadas las fotos de su familia. Bodas, nacimientos, vacaciones. ¿Sabes qué es lo peor?, dijo en voz baja. Mirar esas fotos y pensar cuándo dejó de querernos, cuándo decidió que no valíamos la pena. Nos quiere, mamá, intentó argumentar Rebeca. Es solo que, la interrumpió Sabrina. ¿Simplemente decidió que su joven amante era más importante que su familia? ¿Que el dinero era más importante que la confianza? Sacó la foto de su boda. Mira qué felices éramos, tan jóvenes, tan enamorados. Creí cada palabra que dijo, cada promesa, y tenías razón en creer, dijo Helen de repente desde su rincón. Que el amor era real, que la felicidad era real. No dejes que lo que está haciendo ahora destruya todo lo bueno que pasó. Sabrina devolvió la foto a su sitio. Tal vez. Pero ¿cómo puedo confiar ahora? ¿Cómo podemos creer? No puedes, dijo Mark con firmeza. Al menos no de inmediato. Tiene que volver a ganarse esa confianza, si es que puede. De repente, sonó el teléfono de Sabrina. ¿Del hospital? ¿Sí?, contestó, sintiendo que todos en la habitación se ponían tensos. ¿Señora Wilson? La voz de la enfermera sonaba preocupada. Su marido intentó levantarse de la cama. Quería ir a algún sitio. Tuvimos que darle un sedante. ¿Dijo algo?, preguntó Sabrina en voz baja. Sí, no paraba de repetir tu nombre, y pidió perdón. Sabrina cerró los ojos. Gracias, volveré mañana. Colgó el teléfono y volvió con su familia. Connor está en el hospital. Me está llamando. ¿Vienes?, preguntó Elizabeth. Mañana, respondió Sabrina. Necesito estar aquí hoy, con vosotros. Miró a sus hijos. Tenemos que estar juntos. Pase lo que pase, tenemos que estar juntos. Mark se acercó a su madre y la abrazó con fuerza. No iremos a ninguna parte, mamá, te lo prometo. Rebeca se unió al abrazo. Nunca. Elizabeth los miró con lágrimas en los ojos. Sabes, Sabrina, siempre os he envidiado a ti y a Connor. Pensaba que erais la pareja perfecta, la familia perfecta. Y ahora ves que no hay familias perfectas, terminó Sabrina por ella. Solo hay personas que eligen luchar por su familia o traicionarla. Se acercó a la ventana. Afuera ya estaba oscuro y las luces de las casas vecinas empezaban a encenderse. ¿Cuántas familias más como esta?, pensó. Viven con secretos. ¿Cuántas esposas más no saben la verdad sobre sus maridos?
Mamá, dijo Rebeca en voz baja, ¿quieres que cocine algo? No has comido nada en todo el día. Sabrina negó con la cabeza. No, creo que no. Pero quedaos, todas vosotras. Esta noche no quiero estar sola. Se quedaron en el salón hasta bien entrada la noche, hablando, llorando, recordando. A veces se quedaban en silencio, mirando el fuego de la chimenea. De vez en cuando, la risa de Emma llegaba desde el piso de arriba y entonces todos se estremecían, recordando la inocencia de una niña que aún no sabe que su querido abuelo no era quien ellos creían. Hacia medianoche, Sabrina se levantó. Se está haciendo tarde. Quedaos a pasar la noche. Hay sitio para todos. Cuando todos se fueron a sus habitaciones, ella se quedó en el salón. La notaría recibió a Sabrina con el frescor del aire acondicionado y el olor a papel y café. La señora Anderson, una mujer mayor con el pelo canoso recogido en un moño apretado, estudiaba detenidamente los documentos que Sabrina había traído. Vaya, vaya, murmuró pasando las páginas. Esto es muy serio, señora Wilson. Muy serio. Sabrina permanecía inmóvil, aferrada a su taza de café a medio terminar. Después de una noche en vela y una difícil conversación con su familia, se sentía agotada, pero sabía que tenía que seguir adelante. ¿Qué es exactamente lo que ha notado, señorita Anderson? El notario levantó la vista. Su marido era muy ingenioso. Mire, le tendió varios documentos. Aquí está el contrato de venta del apartamento de Oak Street. Todo parece legal. Pero sacó una lupa. ¿Ves esta firma? Se supone que es tuya, pero llevo 15 años trabajando con usted, S.R.A. Wilson, y esta no es su firma. Sabrina se acercó más. ¿Está segura? Estoy completamente segura. Es más, la señora Anderson sacó otro documento. Esta es su verdadera firma del papeleo del año pasado. ¿Ve la diferencia? La inclinación de las letras, la presión. Sabrina sintió que se le helaban las tripas. ¿Qué significa esto? Significa que su marido ha falsificado su firma. Y más de una vez, el notario le tendió varios documentos más. Aquí está el contrato de hipoteca de la casa, aquí está el poder notarial para la administración de la propiedad, aquí. Ya basta, la interrumpió Sabrina. Ya lo tengo. ¿Qué quieres que haga ahora? La señorita Anderson se quitó las gafas y se las limpió con una servilleta. Tiene varias opciones. La primera es presentar una denuncia. Es un delito y... No, dijo Sabrina secamente. La siguiente opción. Vale, asintió el notario. Entonces podemos ir por la vía legal. Impugnar todos estos documentos ante un tribunal. Demostrar que la firma fue falsificada. Llevará tiempo, pero... ¿Cuánto tiempo? De 6 a 8 meses. Quizá un año. Sabrina negó con la cabeza. Es demasiado tiempo. No tengo tanto tiempo. La señorita Anderson la miró detenidamente. Hay otra opción, pero digamos que es poco convencional. Le escucho. Podemos ponernos en contacto con el banco donde se suscribió el préstamo hipotecario, mostrarles la evidencia de la falsificación. No querrán un escándalo, podría dañar su reputación. Sabrina dio un paso adelante. ¿Y luego qué? Podemos llegar a un acuerdo para cancelar el préstamo, sin juicio, sin la policía, solo... ¿Cómo decirlo? Corregir el error. ¿Y el piso? ¿El que compró para ella? La señorita Anderson volvió a extender el papeleo. Es más complicado que eso. El piso está registrado en una sociedad instrumental, pero sacó otro papel. Mire, el dinero para la compra fue transferido de su cuenta conjunta, sin tu consentimiento. ¿Y eso qué significa? Significa que podemos impugnar la transacción en sí. Demostrar que el dinero se utilizó ilegalmente. Sabrina se recostó en su silla. ¿Y tendrá que irse? Sí, en un plazo de 30 días a partir de la decisión del tribunal. En ese momento llamaron a la puerta. La ayudante del notario asomó la cabeza.
Señorita Anderson, es el señor Wilson. Sabrina se volvió bruscamente. ¿Connor? Pero si está en el hospital. No. La chica negó con la cabeza. Su abogado está allí, y hay una mujer con él. Sabrina sintió que el corazón se le aceleraba. Catherine. La señorita Anderson recogió rápidamente los documentos. ¿Quiere salir por detrás? No, respondió Sabrina con firmeza poniéndose de pie. No voy a huir, no en mi propia ciudad. Enderezó los hombros y se dirigió a la puerta. El abogado de Connor y Catherine estaban en la recepción, pálidos pero seguros de sí mismos. S.R.A. Wilson, comenzó el abogado, nos gustaría... No, le interrumpió Sabrina. Déjeme decir esto primero. Sé lo de las firmas falsificadas, sé lo de las transferencias ilegales, lo sé todo. Catherine dio un paso adelante. Escucha. No, escucha tú. Sabrina la miró directamente a los ojos. Sé quién eres. Sé lo de tus anteriores bimillo. Sé de tus estafas. El abogado intentó intervenir. S.R.A. Wilson, no, hagámoslo. Sabrina sacó una carpeta de su bolso. Aquí están las pruebas, todos sus fraudes, todos sus planes. ¿Quiere que esto vaya a la policía? Catherine palideció aún más. Es un farol. Sabrina abrió la carpeta. ¿De verdad? ¿Y su verdadero nombre, señora Rodríguez? ¿O debo hablarle de sus anteriores bambashimi? El abogado agarró a Catherine del brazo. Será mejor que nos vayamos. No, dijo Catherine de repente. Yo no me voy. Este es mi apartamento. Connor me lo dio. Sabrina sonrió, fríamente, sin una sombra de diversión. ¿Te lo dio? Con mi dinero. Después de falsificar mi firma, se volvió hacia la señorita Anderson. Prepara los documentos, todos ellos, y demande. No puede, exclamó Catherine. Connor no permitirá... ¿Connor? Sabrina negó con la cabeza. Connor está ahora mismo en el hospital. Le ha dado un infarto. ¿Y sabes qué? Tú fuiste quien lo puso allí. Tú y tus apetitos. Dio un paso hacia Catherine. Te doy una semana. Múdate voluntariamente del apartamento y devuelve todo el dinero. De lo contrario... ¿De lo contrario qué? De lo contrario, no solo te demandaré, me aseguraré de que todo el mundo sepa de ti, todos tus inbound, todas tus víctimas potenciales. ¿Qué te parece? Catherine se quedó sin fuerzas de repente y se agarró a su silla. Usted no entiende, sí que le quiero. Sabrina rió amargamente. ¿Amor? ¿Cuánto? ¿2 millones de dólares? ¿O quizá 3? Se volvió hacia el notario. Señorita Anderson, por favor prepare todos los papeles necesarios y llame a la policía, que documenten el hecho de que las firmas han sido falsificadas. No, exclamó Catherine. De acuerdo, bien, me iré y devolveré el dinero. El abogado la miró sorprendido. Señorita Pierce, cállese, dijo bruscamente. Solo cállese. Sabrina asintió. Buena idea. Señorita Anderson, prepare los papeles de devolución voluntaria de bienes. Cuando firmaron los papeles y Catherine y el abogado se marcharon, Sabrina por fin se dejó caer en la silla. Lo has hecho bien, dijo en voz baja la señorita Anderson. Muy valiente. ¿Valiente? Sabrina negó con la cabeza. Solo defiendo lo que es mío, lo que me he ganado trabajando duro durante 35 años. Miró el reloj. Tengo que ir al hospital. Connor tiene que saber que lo sé todo. ¿Está seguro? Preguntó el notario con cautela. ¿No deberíamos esperar a que mejore? No, respondió Sabrina con firmeza. No más esperas, no más mentiras. Salió del despacho y se metió en el coche. Le temblaban las manos, pero tenía la cabeza despejada. Sabía qué hacer a continuación. El hospital estaba tranquilo. Sabrina subió a la planta de cuidados intensivos y mostró su pase a la enfermera de guardia. ¿Cómo está? Mejor, respondió la enfermera. Sigue preguntando por ti. Sabrina asintió y se dirigió a la sala. A través de la ventana vio a Connor, pálido, delgado, con tubos y sensores.
No se parecía en nada al hombre fuerte y seguro de sí mismo que ella había conocido. Abrió la puerta. Connor giró la cabeza. Sabrina, no digas nada. Se sentó a su lado. Solo escucha. Lo sé todo. Sobre Catherine, sobre el dinero, sobre los documentos falsificados. Cerró los ojos. Lo siento. ¿Perdonar? Sonrió amargamente. ¿Cómo puedes perdonar 35 años de mentiras? No, intentó agarrarle la mano. 35 no, solo el último año. Un año, dos, ¿qué más da? Se apartó ella. Me traicionaste. A nuestra familia, nuestra vida. Connor intentó incorporarse, pero gimió de dolor. Lo recuperaré todo. Te lo prometo. Lo has hecho, dijo Sabrina. Lo he solucionado todo. Catherine se va del piso. Le devolveré el dinero. ¿Qué? La miró sorprendido. ¿Cómo? Eso no importa. Lo que importa es lo que ocurra después. Se quedó en silencio, mirando al techo. «Sabes», continuó Sabrina, «los niños estuvieron ayer en casa, todos ellos. Y Elizabeth también. Se lo conté todo». Connor se estremeció. «¿Por qué?» Ella negó con la cabeza. «Porque tienen derecho a saber la verdad sobre su padre, sobre cómo los cambió por una joven amante y dinero. Yo no...» Se aclaró la garganta. «Solo estoy confundida». ¿Confundida? Sabrina se puso en pie. No, querida, no estás perdida. Hiciste una elección consciente de traicionar, de robar, de mentir. Se acercó a la ventana. Y ahora hago mi elección. ¿Cuál? Preguntó él en voz baja. Ya veremos. Se volvió hacia él. Todo depende de ti, de si tienes el valor de decir la verdad, toda la verdad. Connor intentó decir algo, pero ella levantó la mano. Ahora no. Primero mejórate. Y luego hablaremos. La lluvia tamborileaba contra las ventanas del despacho del detective Reed, acompañando de forma sombría las noticias aún más sombrías que estaba a punto de darle a Sabrina. Ella se sentó en un sillón de cuero, agarrando una taza de café bien frío, y trató de procesar lo que había oído. «Repítelo», preguntó, sin dar crédito a lo que oía. «¿Estás diciendo que Connor...?» «Sí». Reed extendió los documentos delante de ella. Su marido no solo transfería dinero a las cuentas de su amante, creó toda una red de empresas fantasma, y esta no es su primera estafa, vaciló. Sabrina dejó la taza sobre la mesa y notó que le temblaban las manos. ¿Qué quiere decir? Mira. El detective desplegó un diagrama sobre la mesa, pintado con flechas de colores. Aquí está el banco donde trabajaba. Aquí están las empresas de sus clientes. Y aquí, pasó el dedo por la línea roja. Aquí está el flujo de dinero. ¿Qué significa esto? Significa que durante los últimos 5 años, su marido ha estado retirando sistemáticamente fondos de las cuentas de los clientes del banco, en pequeñas cantidades, a través de un complejo sistema de transacciones, sin que nadie se diera cuenta. Sabrina sintió que la sangre se le escurría de la cara. Pero, eso es un delito. Reed asintió. Exacto, dijo. Y eso no es todo. Catherine no es solo una amante ocasional. Forma parte de un grupo organizado especializado en este tipo de operaciones. Sacó una foto de una carpeta. Aquí está con otros miembros del grupo, y aquí, puso la última foto. Aquí está con tu marido, 6 meses antes de que se asara oficialmente en el banco. Sabrina cogió la foto con manos temblorosas. Mostraba a Connor y Catherine sentados en un restaurante, discutiendo animadamente sobre unos papeles. ¿Quieres decir que todo estaba planeado?, susurró. ¿Desde el principio? Desgraciadamente, sí, respondió suavemente el detective. Eligieron a su marido como el objetivo perfecto. Un banquero de éxito, acceso a mucho dinero, un matrimonio estable y, lo más importante, una afición por la aventura. ¿Una afición por la aventura?, volvió a preguntar Sabrina. ¿Mi Connor? Reed abrió su portátil.
Mira esto. Aquí están sus extractos bancarios de los últimos 10 años. ¿Ves estas transacciones? Casinos online, apuestas deportivas. Es un jugador, SRA. Wilson. Y uno muy malo. Sabrina miró los números y sintió como si el suelo resbalara bajo sus pies. Cientos de miles de dólares, perdidos, prestados, perdidos de nuevo. ¿Cómo no me di cuenta?, susurró. Lo ocultó muy bien, respondió el detective. Utilizó su posición oficial, falsificó documentos, pidió préstamos con nombres falsos. Y entonces apareció Catherine. ¿Y qué hizo? Le ofreció una salida, ayudarle a blanquear dinero del banco, cubrir sus deudas, empezar una nueva vida, pero en realidad era una trampa. Reed sacó otro documento. ¿Ves estas firmas? Todos los documentos para la transferencia de propiedades, todos los préstamos, están redactados de tal manera que toda la responsabilidad recae sobre su marido, y los verdaderos organizadores permanecen en la sombra. Es decir, si todo saliera a la luz, exactamente, Connor iría a prisión, y ellos se saldrían con la suya, y habrían desaparecido con el dinero. Sabrina se levantó y se acercó a la ventana. Seguía lloviendo, convirtiendo la ciudad en una acuarela borrosa. ¿Y ahora qué?, preguntó sin darse la vuelta. Tenemos pruebas, dijo Reed, suficientes para clavarlos a la pared. Pero si vamos por la vía oficial, tu marido también sufrirá. Podría enfrentarse a tiempo real. Sabrina ha vuelto. ¿Qué otra manera hay? Podemos intentar negociar. El detective sacó otro documento. Tengo contactos en el banco. Si se devuelve todo el dinero, si su marido dimite voluntariamente, quizás sea posible evitar un caso penal. ¿Y Catherine? ¿Sus cómplices? Ellos son otra historia, sonrió Reed. Tengo suficientes trapos sucios sobre ellos. Creo que aceptarán devolverlo todo y desaparecerán. En ese momento, sonó el teléfono de Sabrina. ¿Del hospital? Sí, contestó, sintiendo que el corazón empezaba a acelerársele. Señora Wilson. La voz de la enfermera sonaba preocupada. Su marido quiere hablar con usted. Dice que es urgente. Sabrina miró al detective. Tengo que irme. Reed le tendió un pequeño aparato. Es una grabadora de voz. Quizá deberíamos grabar la conversación. Cogió el aparato y se lo metió en el bolso. Gracias por todo, por todo. El camino al hospital parecía interminable. Fragmentos de la conversación con el detective, números de extractos bancarios, fotografías daban vueltas en su cabeza. ¿Cómo había podido vivir 35 años con aquel hombre y no conocerlo realmente? El pasillo del hospital estaba en silencio. Sabrina se acercó a la habitación de Connor y se quedó helada cuando lo vio a través de la puerta de cristal. Estaba sentado en la cama, apoyado en las almohadas, con mejor aspecto que hacía días. Sabrina, dijo cuando ella entró, tengo algo que contarte. Se sentó en una silla junto a la cama, sacó una grabadora del bolso y la puso sobre la mesilla. Te escucho. Connor miró el aparato. ¿Qué es esto? La verdad, respondió ella. Ya era hora de la verdad, ¿no? Él cerró los ojos. ¿Ya lo sabes? ¿Saber qué? ¿Sobre el casino? ¿Sobre las deudas? ¿Sobre cómo robaste dinero del banco? ¿O cómo lo planeasteis todo Catherine y tú? Connor se estremeció. Yo puedo explicarlo todo. ¿De verdad? Sabrina sonrió con amargura. Pues explícalo. Explica cómo pudiste hacerle esto a nuestra familia, con nuestras vidas. Estoy confundida, susurró. Al principio eran pequeñas apuestas, solo por diversión. Luego más y más. Pensé que podría recuperar... ¿Y cuánto?, le interrumpió Sabrina. ¿Cuánto perdiste? Dijo la cantidad. Era tan enorme que por un momento Sabrina pensó que lo había desobedecido. Y entonces llegó Catherine, continuó Connor. Ella sabía de mis problemas. Se ofreció a ayudarme. ¿Ayudar? Sabrina negó con la cabeza. No, cariño, te tendió una trampa y caíste en ella.
Sacó las fotos que le había dado el detective. Aquí estás con ella, 6 meses antes de su PC oficial. Lo tenías todo planeado, ¿verdad? Connor se dio la vuelta. No sabía que llegaría tan lejos. ¿Qué pensabas? La voz de Sabrina temblaba. Que podías robar dinero, engañar a tu mujer, destruir a tu familia y salirte con la tuya. Quería recuperarlo todo, susurró. Te juro que pensé. No, le interrumpió Sabrina. No estabas pensando, estabas jugando. Jugabas con nuestras vidas, con nuestro futuro, con nuestra confianza. Ella se puso de pie. ¿Y sabes qué? Perdiste. Otra vez. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que lo sé todo. Sobre todas tus maquinaciones, todas tus cuentas, todos tus cómplices. Y tengo una opción. Fue a la ventana. Puedo entregar todas las pruebas a la policía. Entonces irás a la cárcel. ¿O? Preguntó en voz baja. O puedes firmar una confesión voluntaria. Devolverás todo el dinero. Te despedirán del banco. E intentaremos salvar lo que podamos. Connor permaneció largo rato en silencio, mirando al techo. ¿Y Catherine? Sabrina se volvió bruscamente. ¿Qué pasa con Catherine? Te ha utilizado, igual que ha utilizado a otros antes que a ti. Es su trabajo, ¿sabes? Encontrar tontos apostadores como tú. Me dijo que me amaba. ¿Y tú le creíste? Sabrina se rió amargamente. Después de 35 años conmigo, le crees al primer estafador que conoces. Sacó otro documento. Toma, echa un vistazo. Es una lista de sus anteriores Basu. Todos ellos son hombres casados con éxito, todos con acceso a mucho dinero, y todos acabaron mal. Connor cogió el papel con manos temblorosas. Yo no lo sabía. Claro que no lo sabías, asintió Sabrina. Estabas demasiado ocupado fantaseando con tu nueva vida, en cómo huirías de tu antigua esposa y te irías con tu joven amante, sobre cómo vivirías con el dinero que robaras. Se acercó a la cama. Pero ¿sabes qué? No voy a dejarte hacer eso. No dejaré que destruyas todo lo que hemos construido juntos. No dejaré que te lleves el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos. ¿Qué vas a hacer? Preguntó en voz baja. Sabrina sacó 2 sobres de su bolso. Tengo 2 opciones. El primer sobre contiene una declaración a la policía, con todas las pruebas, con todos los documentos. El segundo es un acuerdo. Usted confiesa todo, devuelve el dinero, renuncia al banco, y nosotros intentaremos empezar de nuevo. ¿Y si me niego? Entonces, cogió el primer sobre, haré lo que tenga que hacer. Protegeré a mi familia, aunque eso signifique meterte entre rejas. Connor se cubrió la cara con las manos. No lo sé. Tienes hasta mañana, dijo Sabrina dirigiéndose a la puerta. Piénsatelo bien, muy bien. Salió de la habitación sintiendo que le temblaban las rodillas. El detective Reed la esperaba en el pasillo. ¿Cómo ha ido? No lo sé, respondió con sinceridad. Ya lo veremos mañana. La nieve caía en copos, cubriendo el aparcamiento del hospital con una alfombra blanca. Sabrina estaba sentada en el coche con 2 carpetas de documentos, una azul y otra roja. La azul contenía los papeles del divorcio y la roja, el informe policial. Hoy tenía que tener noticias de Connor y tomar una decisión definitiva. El reloj del salpicadero marcaba las 9:30. En media hora tenía que firmar uno de los documentos, cuál dependía de él. ¿Estás seguro? La voz de Helen, sentada a su lado, la sacó de sus pensamientos. ¿Quizá deberíamos esperar un poco más? Sabrina negó con la cabeza. No más esperas, no más mentiras. Salió del coche y el viento frío le golpeó la cara. 35 años. 35 años de vida juntos, de alegrías y penas, de victorias y derrotas. Todo eso tenía que terminar hoy, de una forma u otra. El vestíbulo del hospital era cálido y tranquilo. La enfermera del mostrador asintió amistosamente con la cabeza. En los últimos días se habían convertido casi en familia. Le está esperando,
dijo. «Y hay alguien más». Sabrina se puso tensa. «¿Quién?» «Una mujer joven, una rubia, Catherine. Por supuesto que iba a aparecer, en el momento crucial, como siempre». Sabrina tomó el ascensor hasta el 5º piso. En el pasillo, frente a la habitación de Connor, Catherine estaba de pie, pálida pero hermosa, con un caro abrigo de cachemira. «¿Qué haces aquí?», preguntó fríamente Sabrina. Catherine se volvió y el miedo brilló en sus ojos. «He venido a despedirme». «¿A despedirte?». Sabrina enarcó una ceja. «O para convencerle de que no firme la confesión. ¿No lo entiendes?». Catherine dio un paso adelante. «Sí que le quiero. Todo esto no formaba parte del plan». Sabrina rió con amargura. «¿En serio? ¿Y las fotografías? ¿Las que te tomaste con él 6 meses antes de conocerlo, Poanzo?». Catherine se estremeció. «¿Dónde?». «No importa», la interrumpió Sabrina. «Lo que importa es esto. Nos has arruinado la vida. Pero ¿sabes qué? No voy a dejar que la arruines del todo». Se dirigió a la puerta de la sala. «Vete ahora, o llamaré a seguridad. Pero... y una cosa más», volvió Sabrina. «Si alguna vez te veo cerca de mi marido o de mi familia, todos los documentos irán a la policía. ¿Lo has entendido?». Catherine asintió en silencio y se alejó rápidamente por el pasillo. Sabrina esperó a que cesara el ruido de sus tacones antes de abrir la puerta. Connor estaba sentado en la cama, vestido con su traje habitual. Los médicos le habían permitido levantarse y su aspecto era casi idéntico al de antes. Solo las profundas arrugas alrededor de la boca y las canas en el pelo delataban el estrés por el que había pasado. «¿La has visto?», le preguntó Sabrina mientras se sentaba en la silla. «Sí», respondió en voz baja. «Vino por la mañana. ¿Qué ha dicho?». Connor se volvió hacia la ventana. «Me pidió que huyera con ella. Dijo que tenía un plan. ¿Y tú?». «Me negué». Se volvió hacia su mujer. «Sabrina, yo... lo entiendo». Sacó en silencio las 2 carpetas y las puso sobre la cama. «Elige». Connor cogió primero la carpeta roja, la que contenía el informe policial. Leyó el texto despacio, luego la dejó en el suelo y cogió la azul con los papeles del divorcio. «¿Sabes?», dijo de repente, «recuerdo nuestra boda. Llevabas un vestido blanco, tan sencillo y elegante, y cuando caminaste hacia el altar, pensé, aquí está mi felicidad». Sabrina sintió que algo se le apretaba en el pecho, y después, y entonces empezó la vida cotidiana, el trabajo, los niños, los préstamos, y en algún momento me olvidé. Me olvidé de aquella felicidad, de aquella chica del vestido blanco. Respiró hondo. Empecé a jugar. Al principio, un poco, solo por la adrenalina. Luego, cada vez más. Mis deudas crecieron y empecé a sacar dinero del banco. Pensé que podría recuperarlo y pagarlo. Y entonces apareció Catherine, dijo Sabrina en voz baja. «Sí», asintió Connor. «Ella sabía de mis problemas. Se ofreció a ayudarme, un plan de rescate, pero en realidad era una trampa. Cogió su bolígrafo. Fui un tonto, Sabrina, el mayor tonto del mundo. ¿Y ahora qué?», preguntó ella, viéndole pasar las páginas. «Ahora», la miró, «ahora quiero arreglarlo, si me dejas». Sabrina sintió que le temblaban las manos. ¿Cómo? Cogió un trozo de papel y empezó a escribir. «Yo, Connor Wilson, confieso voluntariamente». Durante 20 minutos escribió, describiendo con detalle todos sus fraudes, todas las transferencias, todas las falsificaciones de documentos. Cuando terminó, le entregó la hoja a Sabrina. «Está todo aquí, absolutamente todo». Ella cogió el papel con manos temblorosas. «¿Y luego qué?». «Después iré a la dirección del banco, les contaré todo y recuperaré el dinero. Renunciaré, por supuesto». «¿Y Catherine?». «Ya se lo he dicho», sacudió la cabeza. «Se acabó, para siempre». Sabrina se levantó y se acercó a la ventana. La nieve seguía cayendo, convirtiendo el mundo en un cuento de hadas. «¿Sabes?», dijo, sin volverse,
Cuando me enteré de todo esto, pensé que iba a morir de dolor, que se me pararía el corazón. Sabrina, no, déjame terminar. Se volvió hacia él. Pero entonces me di cuenta. Me di cuenta de que era más fuerte de lo que pensaba, que podía luchar. Por mí, por nuestros hijos, por nuestras vidas. Se acercó a la cama. ¿Y sabes qué? Gané esta batalla. Gané a tu amante, tus deudas, tus mentiras. Sí, dijo en voz baja. Has ganado. Y ahora tengo una opción. Tomó ambas carpetas. Puedo destruirte, enviarte a prisión, quedarme con todo. Connor bajó la cabeza. Lo sé. Y aceptaré cualquier decisión que tomes. Sabrina lo miró durante mucho tiempo, el hombre al que había amado durante la mayor parte de su vida, el padre de sus hijos, el abuelo de sus nietos. Luego rompió lentamente la carpeta roja por la mitad, una y otra vez. ¿Qué haces?, susurró Connor. Dándonos una última oportunidad, respondió ella, tirando los trozos de papel a la cesta. Una última oportunidad. Se sentó a su lado. Pero recuerda, si alguna vez, nunca, la interrumpió Connor. Te juro que nunca. Intentó cogerle la mano, pero ella se apartó. Ahora no. Primero tienes que arreglar las cosas. Devolver el dinero, dejar el banco, empezar terapia, lo que tú digas, asintió. Lo que necesites. En ese momento llamaron a la puerta. Era Rebeca. ¿Mamá? ¿Papá? Se detuvo insegura en el umbral. ¿Puedo pasar? Sabrina asintió. Pasa, cariño. Rebeca se acercó a la cama con un paquete en la mano. He traído la ropa de papá. Los médicos han dicho que hoy puede irse a casa. ¿A casa?, preguntó Sabrina mirando a Connor. Si me dejas, dijo él en voz baja. Ella respiró hondo. Con una condición, sin secretos, sin mentiras, nunca. Lo prometo, le tendió la mano. Esta vez ella la cogió. Rebeca los miró con lágrimas en los ojos. Así que, ¿vais a estar juntos? Lo intentaremos, respondió Sabrina. Día a día, paso a paso. Se puso en pie. Ahora prepárate. Tenemos mucho que discutir, y aún más que hacer. Cuando salieron del hospital, había dejado de nevar. El sol se abría paso entre las nubes, convirtiendo los copos de nieve en diamantes. Es un hermoso día para un nuevo comienzo, dijo Rebeca. Sabrina miró al hombre que caminaba a su lado, un poco encorvado, demacrado, pero vivo. Y por primera vez en días sintió algo parecido a la esperanza. Sí, dijo, un nuevo comienzo. Pero esta vez, sin mentiras, sin secretos, sin traiciones. Se puso al volante y esperó a que Connor y Rebeca se sentaran. ¿A casa? A casa, dijo Connor. Si está bien. Sabrina arrancó el coche. No pasa nada, pero recuerda que es tu última oportunidad. Úsala sabiamente. Salió del aparcamiento del hospital y se dirigió a casa, hacia la nueva vida que iban a construir sobre las ruinas de la anterior, a una vida en la que la verdad era más importante que una bella mentira, en la que la confianza se valoraba por encima de la pasión, en la que el amor no solo significaba alegría, sino también responsabilidad, a una vida en la que ya no fuera una víctima, sino una vencedora. Y esa fue su última palabra.